Quisiera yo presentarles al doctor Gabriel Saucedo Arteaga. Voy a presentarlo, ¿sí? Él nos va a compartir la ponencia Antropología de la Alimentación. Él es doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dedicado a los estudios antropológicos, médicos y nutricionales. Es investigador en Ciencias Médicas B en el Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ha pertenecido a 7 grupos de investigación interdisciplinaria y participado en 15 proyectos. Autor de 43 artículos, capítulos y libros. Ha recibido al menos 13 distinciones académicas, entre ellas ser becario del CONACYT y ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, entre muchas otras. Obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en 2013 y a la mejor investigación en 2011. Hasta 2017 fue representante de la Conferencia Internacional de Antropología de la Alimentación, ICAF, en México. Ha presentado 75 ponencias en congresos y coloquios nacionales e internacionales, profesor y asesor de múltiples trabajos e investigaciones. Ha trabajado en poblaciones maya, otomí, náhuatl, tarahumara, afromexicana y mestiza del área rural y urbana en Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Yucatán, Oaxaca y Veracruz. Y ahí dejo de leer la reseña del doctor Gabriel, porque podría tomarme mucho más tiempo, pero doctor, pues le agradecemos mucho estar aquí, compartir con nosotros esta ponencia y bueno, le dejo el micrófono y la cámara. Muchas gracias y muy buenos días. Déjeme poner de una vez la presentación. He estado escuchando parte de las ponencias y por lo que pues me voy a saltar muchas cosas porque ya las han dicho ustedes y lo han dicho muy bien, ¿no? Yo creo que mejor que yo. Algunos temas sociales y culturales, y lo cual me da mucho gusto de que hayan ya incorporado mucho de conceptos sociales, culturales en el discurso de la nutrición y de la alimentación. Bueno, pues empezamos con el tema. Para tener un panorama muy general de la alimentación, digamos, que esta es nuestra historia de abasto de alimentos que tiene algo así como 2 millones de años en el que hemos tenido actividad como cazadores, recolectores, carroñeros, etapas muy marcadas de agricultura, por ejemplo, que es en la que ahora estamos metidos, y esta parte azul que se refiere más a la etapa industrial, donde obtenemos muchos alimentos a través de estos medios. Pero también detrás de esta historia, pues no podemos evitar reconocer, o más bien debemos reconocer, estas alteraciones ambientales, la destrucción que hemos producido, digamos, esta gran capacidad que tenemos para transformar el ambiente y con lo cual hemos reducido también la biodiversidad en el planeta. Así Doctor, que, ¿sí? perdón que lo interrumpa, ¿todavía no se comparte su pantalla? Ah, a ver, déjame ver. Sí. ¿Ahí se ve? Listo, doctor. Muy bien. Pues les decía yo que esta es nuestra historia de esta primera parte. En esta gráfica se puede mostrar en una sola gráfica la historia de nuestra alimentación. Les trataba de describir esta gráfica, esta parte verde que se refiere a la etapa de recolectores, de carroñeros, de cazadores, digamos, una etapa más intensa, la roja de cazadores, pescadores,
otra etapa que se refiere más a la agricultura y finalmente la etapa azul que se refiere a los recursos que obtenemos a través de la industria. Y decía también que esta historia también es nuestra historia de cómo hemos contribuido a la alteración ambiental, a la destrucción, a la extinción de especies, a la reducción de la biodiversidad en el planeta. Es decir, bueno, algunos investigadores nominan esta etapa como el antropoceno, ¿no? Que suena muy interesante. Nos vamos a saltar esta definición porque ustedes ya la han tenido mucho mejor, la han dado mucho mejor. Sobre los sistemas alimentarios, algo que reconocemos en los temas alimentarios es la gran diversidad que hay en ellos, en cualquiera de las etapas históricas o no. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño ejercicio para reconocer en ellos ciertas características universales. Algunas, ¿no? Por ejemplo, nuestra dieta es omnívora y podríamos decir que es extremadamente, ¿no? Ocupamos mucho tiempo tiempo para la preparación, la modificación de ellos. Utilizamos técnicas como de cocción para hervir, asar, freír, etc. Agregamos aromatizantes, saborizantes, que cambien un poco el olor, el color, el sabor. Y con todo esto vamos construyendo sistemas complejos como para poder distribuir, intercambiar los alimentos. Y así también se van construyendo ideologías complejas, significados en los alimentos, en el proceso en sí. Creamos preferencias, prohibiciones, y esto ocurre en todas las culturas y en todas las etapas, digamos, de la vida, de nuestra historia. Yo agregaría dos en los que quiero poner énfasis, es que estos sistemas alimentarios son dinámicos, es decir, que se pueden desestructurar, la organización que tienen se puede destructurar, pero también se pueden reestructurar en otros sentidos, en otras direcciones, puede ser hasta radical. Y estos sistemas también son frágiles. Vamos a hacer un panorama basado, digamos, en tres grandes problemas: la escasez de alimentos, el exceso de alimentos y el despilfarro de alimentos. A finales del siglo XIX, este señor William Crookes alertó al mundo y sobre todo a la academia de una posibilidad muy probable, digamos, de que hubiera hambre en el mundo otra vez. Claro que conocía el hambre Europa y muchos otros países, pero ya a finales del siglo XIX, pues era importante estar alertando este riesgo. Y sobre todo en Europa, en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en algunos países de América. Y la razón por la que hacía el razonamiento, digamos, por lo que alertaba sobre el hambre, era por el crecimiento de la población, la limitación que se iba teniendo de tierras de cultivo y especialmente del agotamiento de fertilizantes naturales, como entonces era el guano, el estiércol y el salitre, si no mal me equivoco. Y entonces provenía mucho de países como Chile, ¿no? Bueno, algunos países se lo tomaron en serio esta advertencia, como Gran Bretaña, y me gusta mucho mencionarlo, porque después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se dio cuenta de la fragilidad de ser una isla y del riesgo de ser sitiados, por ejemplo, ¿no? Durante una guerra. Entonces, una pregunta que se hicieron muy concreta es, ¿de dónde vamos a obtener la vitamina C si nos llegan a bloquear? Y a partir de entonces se inició un programa de producción familiar de alimentos en todo el territorio que les ayudó mucho durante la guerra, y lo más interesante es que continúa hasta nuestros días. Es decir, dentro de las familias existe la cultura de producir sus propios alimentos. También el polaco alemán Fritz Haber, que seguramente ustedes todos lo conocen, es muy famoso. Tomó esta idea de la importancia que tenían los fertilizantes
y tuvo la fortuna, digamos, de descubrir la síntesis del amoníaco, si no mal recuerdo, y con esto evitó la crisis agrícola, porque a través de él se produjo em, fertilizantes eh, sintéticos, digamos, ¿no? Claro que también le dio a Alemania la seguridad alimentaria que quizás necesitaba, y esto quizás alertó también la Segunda Guerra Mundial. En fin, otro personaje que tomó en serio esta idea del hambre fue Nikolai Vavilov, que él había reconocido muy bien las hambrunas en Rusia, la Rusia zarista, por lo que una vez que llegó Stalin al gobierno, se propuso hacer una investigación impresionante, digamos, de dimensiones enormes, como recorrer el planeta completo para buscar las fuentes de la alimentación. Y lo logró en más de 100 países, encontró recursos alimentarios muy importantes, recolectó más de 300,000 muestras, semillas, frutos, tubérculos, y con esto se han conservado desde entonces en germoplasmas eh, en Rusia y por supuesto después en otros países. Esa es la parte triste de esta historia, es que Nikolai Vavilov y muchos de sus colaboradores fallecieron precisamente de inanición durante, durante y después de la guerra. En México, eh, Manuel Gamio, que fue un antropólogo que conocía mucho del país, se conocía los problemas, por ejemplo, de mortalidad, de deficiencia en digamos, el crecimiento lento de la población y la deficiencia eh, física de las personas, ¿no? Entonces él se propuso un objetivo de mejorar la dieta del mexicano y por supuesto pensaba principalmente en la carne, en los huevos, en la leche, es decir, a introducir la proteína en la dieta. Y encontró en alguno de sus viajes en Japón, encontró al frijol soya y pensó que esta podría ser una alternativa para cambiar, digamos, la dieta del mexicano. Uy, no sé por qué no pasa esto, ¿ya? Bueno, a pesar de las advertencias, algunos países no se salvaron del hambre. Entre ellos, pues Estados Unidos, aunque le llamaron la Gran Depresión, no sé el número de fallecidos, pero por supuesto que yo obtuve, digamos, información alguna vez de gente que vivió en esa época y decían que andaban buscando hambre en los botes de basura, ¿no? En Rusia, pues con los planes de industrialización de Stalin, pues eso provocó, digamos, ese proceso provocó la muerte de más o menos 8 millones de personas. Eh, Así que fue pues algo bastante grave. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y en este contexto de la posguerra, se constituye las Naciones Unidas, la FAO, la famosa FAO, o la OMS, que todo el mundo habla de la OMS, de la OPS, pero también algo que casi no se dice es que se eh, fundaron hospitales y centros de investigación relacionados con la alimentación y nutrición, y algunos muy famosos en Venezuela, Chile, Guatemala, en México, por ejemplo, el Instituto de Nutrición, que hoy está cumpliendo 75 años, se fundó en esa época, digamos, como parte de ese proceso. También después de la posguerra, pues, se inicia lo que se conoce muy bien en el mundo como la Revolución Verde, y fue a través de un investigador agrónomo, Norman Borlaug, con el apoyo de la Fundación Rockefeller, fundaron en México, con el apoyo también del gobierno y de grupos de investigadores, el Centro de Investigación de Mejoramiento del Trigo y del Maíz. Para que tengan una idea del éxito que tuvo esta institución, digamos, y estas investigaciones, en México se producían antes de estas 400,000 toneladas de trigo y se lograron producir con la nueva tecnología 1.3 millones de toneladas.
lo cual quizás ahora no nos parezca mucho, pero vean el caso, por ejemplo, de la India, que producía 4 millones de toneladas para 400 millones de hindúes entonces que había. Y con esta tecnología se llegaron a producir 16 millones de toneladas. Borlov platica muy entusiasmado de la cantidad de alimentos de trigo que se produjo en la India, que no, dice, no había lugar donde poner tanta producción. Bueno, a esta etapa yo le llamo así como el progreso, esta unión donde está el capital, la ciencia y la tecnología. Me gusta mucho llamarla como el progreso porque despertó mucho entusiasmo. Por ejemplo, aquí el presidente Truman manifiesta esta euforia de que ya tenemos, digamos, un recurso muy importante en la ciencia y la tecnología para acabar con problemas en muchos países y ayudarlos y compartir esta ciencia y tecnología en el mundo, ¿no? En realidad esa euforia y esa generosidad, digamos, que se mostraba en el discurso duró muy poco, porque Estados Unidos se convirtió con estas tecnologías pues en un granero mundial, una potencia mundial en producción de alimentos. Y nosotros pues en poco tiempo fuimos pasando de la producción de granos a la producción curiosamente, de hortalizas, de ganado, de frutas, y nos convertimos otra vez en compradores de, de granos. Hay una palabra que me gusta mucho que es serendipia, porque es algo que ocurre cuando andas buscando, tienes el objetivo de buscar algo en específico en la ciencia y te encuentras otra cosa que puede ser mejor, ¿no? O más interesante. Bueno, les voy a platicar de uno a través de una imagen, una sola imagen, de un grupo de astronautas que viajaron al espacio en busca, pues, de conocer el espacio y tuvieron una sorpresa, digamos. Se encontraron, descubrieron al planeta Tierra. Esta imagen es impresionante. Bueno, ahora mismo es impresionante, pero entonces cuando la vieron ellos a través de, por decir, del espejo retrovisor de su nave que se alejaba de la Tierra, pues encontraron nada menos que al planeta azul y por primera vez visto como una unidad, no como pueblos aislados, no como, sino todos como nuestro hogar y como una sola unidad, ¿no? Yo pienso que este tipo de imágenes produjeron cambios más importantes de los que nos podemos imaginar. Y creo que hay que tenerlo en mente este tipo de imágenes para el futuro. Bueno, voy a tomar otra imagen que ahora viene de la ciencia ficción, que nos advierte de una crisis ambiental para el próximo año, por cierto, en el 2022, que tendrá lugar en Nueva York. Sé que no les gusta mucho esto de las profecías fatídicas, ¿no? Pero se refiere a una novela que habla sobre esta crisis que ocurrirá debido a esto, el calentamiento global y no sé qué, ¿no? Que sabemos muy bien ahora. Lo interesante para nuestro tema es esta cadena de alimentación. Esta es la cadena de alimentación del futuro, dice, y esas galletitas verdes eran el alimento que van a consumir la mayoría de la población en Nueva York, la gente pobre, digamos, de Nueva York. Y quizás en México podríamos decir que es algo así como nuestras Maruchans, ¿no? En fin, en realidad se trata de la película Cuando el destino nos alcance, estas imágenes. Y yo pienso que este tipo de imágenes, de películas, hizo que muchos investigadores estuvieran pensando en la posibilidad de crisis muy importantes, lo cual hizo que en la UNAM y juntar a grupos de expertos para discutir qué íbamos a comer en el año 2000. Y dentro de este grupo de expertos, pues aparece otra vez Norman Borlaug, este gran investigador, ahora ya premio Nobel, y hace un excelente recuento de recursos, de tierra cultivable, de la deforestación,
de la producción de alimentos, del mar como un recurso para la alimentación, pero otra vez menciona el gran problema que es del crecimiento de la población. El doctor Adolfo Chávez del Instituto de Nutrición, y que por cierto ahora es mi jefe, tomó en esa ocasión una frase de la Biblia católica, que habla del milagro de los peces y los panes. Y entonces él decía, nosotros también hacemos ese milagro, pero al revés, porque tomamos millones de toneladas de cereales, que es el alimento de los pobres, y los convertimos en miles de toneladas de proteína animal para alimentar a los ricos. Por lo que a mí me gusta mucho esta frase es porque en realidad está mostrando, y él lo menciona, el despilfarro que hacemos de alimentos, de energía. Las dos conclusiones que señalo, por supuesto hay muchas otras conclusiones, y hay 2 tomos sobre estas reuniones. Los expertos señalan que en realidad nunca ha faltado alimentos. Lo que sí hay, aseguran, es una mala distribución de ellos, quizá una mala organización en la producción, en la conservación, etcétera, pero los alimentos no han faltado. Y la respuesta a esta pregunta que qué comeremos en el año 2000 dice, pues lo que seamos capaces de compartir. Y creo que tiene mucho de razón. El contexto político internacional de la época, pues es nada menos que Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Lo cito ahora porque precisamente Ronald Reagan lanza un programa sumamente intenso para incentivar el consumo en la población norteamericana, estimulando esta idea del American Way of Life, que tenía que cambiar de un consumo tradicional, familiar, austero, que había en los Estados Unidos por un consumo personal y conspicuo, es decir, pues consumo solamente para presumirle a los demás que tienes capacidad de consumo, ¿no? En Inglaterra igual, digamos, se estimuló este consumo para que la gente consumiera como lo hacen los ricos, los viejos ricos europeos, ¿no? O imitaran a esos viejos ricos europeos. El resultado fue que desde ahí, nosotros también nos fuimos convirtiendo en esos hiperconsumidores en el que nos metió Ronald Reagan, y también de paso en hiperindividuos. A los políticos les gusta mucho una palabra que dice que toman decisiones personalísimas, o sea, no basta ser una decisión personal, sino es personalísima, ¿no? Bueno, también en el contexto internacional, pues en la televisión de entonces se veía países africanos padeciendo hambre, dice 800 millones de personas en África padeciendo hambre. Esta gráfica la generó la FAO y la he guardado desde hace mucho porque señala esa constante de entre 800 y 900 millones de personas en el mundo padecen hambre, mientras el otro estamos metidos ya en un hiperconsumo, digamos. Y sin embargo, la pregunta que se hace la FAO y todo el mundo es, pues si el problema es el hambre, los alimentos es la solución, y pues parece que no, ¿no? Todo el tiempo estamos disponiendo cada vez más, digamos, de alimentos per cápita. Ayer mencionaban a uno de los ponentes que andan por ahí perdidos 700 kilocalorías en México que se producen, pero pues no sabemos quién se la está consumiendo, ¿no? Muy interesante. Bueno, otra imagen tomada del cine es de Agnes Barda, un documental sobre los cosechadores, y así se tradujo en México, que habla de la pérdida y desperdicio de alimentos en Francia. Igual yo creo que contribuyó mucho a crearnos conciencia sobre este gran problema, el despilfarro de alimentos. La FAO finalmente ya toma muy en serio el despilfarro y sistematiza la información que ustedes ya la han presentado, varios de ustedes. Solamente aquí subrayo un pequeño ejercicio que hicimos nosotros junto con unos 2 estudiantes del ITESO, por ciento, de Jalisco. Empezamos a analizar este despilfarro de alimentos y lo interesante fue cómo
cada día que transcurría el proceso de investigación, las observaciones que hacían las alumnas, pues nosotros nos íbamos transformando. No podíamos ver de la misma manera ahora el despilfarro. Cada día fuimos transformándonos en este proceso. Fue muy, muy interesante. Pues entonces este antropoceno del que hablamos al principio, y en mi opinión creo que se debería de llamar un capitaloceno, digamos, por lo menos la última parte de, de nuestra historia, en el abasto de alimentos, pues creo que el capital es el que ha estado influyendo concretamente en todos los procesos. Aquí menciono solamente, enlisto algunos, nada más, y sin embargo me centro en los tres últimos, que es, a pesar de estas fuerzas, digamos, la agricultura familiar sigue alimentando a la mayoría de la población, y lo dice la FAO, no yo. La biodiversidad y la agrodiversidad continúan en un estado resguardados en los territorios indígenas. La herencia biocultural de saberes y prácticas locales y tradicionales, pues están en estas regiones, en estas poblaciones a las que decimos tradicionales. Que por cierto, a mí cuando hablamos de conocimientos y prácticas, saberes tradicionales, pues no me refiero a esa idea así como romántica de conocimientos de miles de años que han conservado una tradición oral. No, 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 es un conocimiento, como decía muy bien la maestra Susana del Carmen, conocimiento dinámico, es un conocimiento que se está reproduciendo, que se está probando, que se está compartiendo, ¿no? Que tiene elementos nuevos, que rescata otros elementos. En fin, diría una profesora de allá del ITESO, por cierto, dice que un campesino le dijo, estos son conocimientos verdaderos, no científicos. Entonces es muy interesante ese comentario. Bueno, entonces creo que el principal problema de la sustentabilidad, a mí no me quitan esa idea, que es el sistema capitalista. Muchos de los problemas como el hambre, etcétera, que hay en el mundo, pues yo no me pueden quitar la idea de que el sistema capitalista es el principal responsable. Así que si algún día queremos que cambie todo de manera radical, pues hay que cambiar el sistema. Pero mientras exista, pues hay que hacer algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, pienso que hay que fortalecer una política económica eh, en favor de la salud, de la sustentabilidad para regular y controlar a estos depredadores, ¿no? De manera inmediata. Controlar los abusos, los engaños, el control de calidad, la cantidad, etcétera. Por supuesto, hay otras propuestas muy interesantes, por ejemplo, de la ecología política, de la ecología económica, de Víctor Toledo, como ya lo han mencionado, son muy, muy interesantes. Pienso que debemos fortalecer estos reservorios de la biodiversidad con las poblaciones, ¿no? Toda esta información biocultural que hay en el campo. Especialmente poner mucho énfasis en cómo valorar y dignificar la profesión campesina, especialmente los jóvenes campesinos. A mí me interesa mucho la población joven en el campo porque la he visto, ¿no? Creo que tienen mucho que aportar y esos jóvenes en el campo necesitan tener acceso a la tecnología, a la información, a los recursos. Es decir, si ya estábamos globalizados, pues que llegue lo mejor de esa globalización como la información y los recursos. Pero también, en mi opinión, hay que asegurar, por ejemplo, para el campo, para los campesinos, una renta básica que les asegure una calidad de vida mínima, digamos, ¿no? Pues para asegurar la sustentabilidad, creo que estaríamos de acuerdo que necesitamos compartir, como decía estos expertos de la UNAM, el agua, la tierra, el aire, el fuego. Necesitamos socializar proyectos sustentables. Yo me imagino proyectos panamericanos, es decir, desde Alaska hasta la Patagonia, tenemos que buscar la manera de que se articulen esos proyectos multinacionales, transregionales, transculturales, y no seguir atomizados. Es decir, nosotros estamos atomizados ahí
hiperindividualizados y hiperconsumidores, y el capital está globalizado encima de nosotros. Entonces creo que podemos hacer mucho más si aprendemos a relacionarnos, ¿no? Por ejemplo, imagínense enormes corredores ecológicos desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, de Chiapas hasta Sonora, eh, corrientes de agua que bajan desde Estados Unidos y que crucen la frontera, y no que se vayan contaminando y agotando, sino al contrario, que se vayan limpiando, que se vayan utilizando y que lleguen al mar cada vez más limpios, ¿no? En lugar de irlos contaminando, ir limpiando estos recursos. En fin, creo que se puede hacer mucho con proyectos costeros, corrientes marinas, comparación de ultramar, etc. Para terminar, yo me atrevería, si me permiten, claro, me gustaría dejarles una tarea. Eh, Sería tan difícil que aprendiéramos a elaborar escenarios y proyecciones para el futuro. Podrían hacer como 13 escenarios que hiciera cada uno. La premisa es la siguiente. Todos los que hemos presentado aquí, yo mismo, somos expertos para analizar el pasado. Todo lo que he hablado es parte del pasado. Sin embargo, el pasado no existe, ya no existe más. Y sin embargo, analizamos el pasado. Pues creo que podemos analizar el futuro, que tampoco existe, por supuesto. Entonces creo que lo que necesitamos es elaborar esas proyecciones y aprender a definir variables, indicadores, para ir construyendo el futuro y ver las posibilidades, las mejores posibilidades, digamos, con estos conceptos de sustentabilidad, etcétera, para el planeta. Pues si les parece, la fecha de entrega pues, podría ser para el año 2020, pero no vayan a Nueva York, por cierto. Muchas gracias por la invitación, por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Doctor, muchas gracias a usted. De verdad fue un placer escucharlo, que nos plantee este panorama, como bien dice, del pasado, pero bueno, yo creo que desde este momento hacemos un compromiso para la entrega de esta tarea, ¿no? El próximo año. Le agradecemos muchísimo. Hay una pregunta. Dígame. Hay muchos comentarios en el chat, ¿no? Relacionados con varias cosas que usted fue comentando aquí y todos muy, muy interesantes, se los haré llegar. Eh, pero bueno, ya nos comentaba usted que bueno, finalmente es un problema de todos. Hablaba ya en un último momento que atañe a la economía, a la política, a la nutrición y a todos los profesionistas en general, ¿no? Y a todas las personas, independientemente de la profesión. Entonces yo quisiera preguntarle qué consejo podría darnos, sobre todo a las universidades que estamos formando el recurso humano, ¿no? Para las siguientes generaciones, ¿qué consejo nos daría para que en ejes comunes nuestros estudiantes se pudieran formar, para que en el tema de alimentación, cambio climático, uso adecuado de recursos que la naturaleza nos otorga, pudiéramos pensar en un futuro un poquito más alentador? Pues yo creo que lo están haciendo muy bien. Yo he tenido oportunidad de ver a muchos grupos de las universidades y ha habido un cambio muy interesante. La verdad, yo los felicito. Además, yo siempre admiro mucho a los profesores porque es un trabajo impresionante. En general, yo lo que observo en los estudiantes es en las escuelas es como una visión más individual, ¿no? Sin embargo, ya he escuchado ahorita mismo en esta mañana una visión más poblacional sobre la nutrición, y yo creo que eso bastaría en buena medida para entender mejor la alimentación. Yo antes decía que a los nutriólogos no les interesaba la alimentación, sino lo que les interesaba es la nutrición. Pero no, ahora veo cómo están volcados, digamos, al tema de la alimentación en el campo, etcétera. Pues no sé, me gustaría decirles que los estudiantes y todos, no solo los estudiantes, todos
metamos las manos a la tierra, aprendamos a cultivar. Me gusta mucho esta idea de conocer los alimentos de manera completa, holística, decimos así muy elegante, pero de manera completa. Les pongo em, el tema eh, que nos hemos convertido en consumidores de partes de elaborados con, ¿no? Consumimos una pieza de, una jamón de, hecho con, pero ya no conocemos a los atunes. Yo nunca he visto un atún en mi vida, ¿no? Ya he aprendido a comerlo que no sea de lata, pero no conozco un atún en mi vida, no lo he podido ver. Eh, Así como el atún, pues en un guajolote, yo creo que ninguno de ustedes ha matado un guajolote, ¿no? Ni siquiera han intentado agarrarlo, pero traten de agarrar un guajolote, vayan a cortar el pescuezo, desangrenlo, pélenlo, ábranlo, cocínenlo, y entonces van a ver, vamos a conocer al alimento en completo, digamos. No una pieza, no un pedazo. Creo que eso ayudaría mucho ir entendiendo más todo este proceso en general de la sustentabilidad, de la alimentación, de la nutrición, si tratamos de mirar así de manera más holística. Y creo que lo mencionó también muy bien la maestra Susana, y varios de ustedes han mencionado esta importancia de aprender a observar primero la alimentación en la región, etcétera, y después entender, bueno, a- conocernos a nosotros mismos, nuestros propios hábitos, en fin. En general, yo creo que ustedes están haciendo un excelente, cambios muy importantes, cambios cualitativos, que los felicito, sinceramente. Muchas gracias por su atención.